Amigos, la entrevista de la semana. En esta vamos a recibir de nuevo al colaborador permanente de este programa, Henry Ebrard, economista y consultor empresarial, quien ante tantas situaciones de tensión nacional e internacional nos ayudará a comprender el qué y el porqué de las últimas decisiones del gobierno en los temas de reforma fiscal, las tarifas eléctricas, el crecimiento económico, déficit superávit esperado al cierre de este año y lo más importante, expectativas macroeconómicas para los próximos 6 meses. Henry, bienvenido a tu programa, en vivo ahora. Gracias por la invitación. Comencemos, Henry, con el tema candente de que desde abril hasta prácticamente este mes recién acabado, mes de octubre, el país estuvo en forma muy sutil, digamos decirle, debatiendo las posibles reformas fiscales. Al final, y sin abundar mucho, se suspende o se posterga. ¿Cuál fue la realidad de la situación y cómo tú ves esto en el sentido a futuro de si tú crees que definitivamente se olvida el gobierno de ella o se posterga para un momento, digamos, político, social, económico, o qué? ¿Cómo no? Bueno, claramente la decisión del presidente Abinader ya ha clarificado la situación. La reforma fiscal no se va a incluir dentro del presupuesto 2022, por lo menos ahora. O sea, eso no va. El presupuesto había sido, el proyecto de ley de presupuesto de ingresos y gastos 2022 había sido ya introducido en el Congreso, por lo que la discusión se hará sobre ese documento, sin contemplar medidas impositivas o medidas del lado del gasto derivado, ¿no?, de esta reforma fiscal. No le quedaba probablemente más remedio al presidente sino tomar esta decisión, porque el ambiente estaba muy caliente con este tema, lamentablemente. Pero yo entiendo que es, y espero que sea más una postergación que una cancelación definitiva, porque yo creo que todos estamos conscientes de una u otra manera de que la reforma, esta reforma, parte de un conjunto de otras reformas, es necesaria. Ahora, por supuesto, una reforma fiscal que por su parte tributaria, lo que tiene que ver con los ingresos, iba a provocar nuevamente un incremento de las tasas impositivas, y yo creo que no va en la dirección correcta. Por lo que en esta parte, pues, yo me sentiría más bien contento de que se haya cancelado la iniciativa de la reforma y que ojalá, pues, nos tomemos este tiempo adicional para discutir bien, seguir discutiendo el tema, y ojalá, pues, en lo que sería una revisión del presupuesto 2022 al final del primer semestre del año que viene, pues mira, que lo que se haya podido consensuar sea parte de un presupuesto modificado, porque si no... Que dé paso a un pacto fiscal, como llaman. Sí, porque si no... Un acuerdo de largo plazo. Sí, porque si no ya el calendario político 2023 ya va a ser más difícil, pues el año antes de las elecciones. Entonces, yo entiendo que la última oportunidad que queda para hacer esta reforma, que es necesario para financiar las demás reformas que ha propuesto el presidente, nos llevaría eventualmente entonces a incorporar esas medidas en lo que sería un presupuesto 2022 modificado hacia final del primer semestre del año que viene. Sí. Hay un asunto puntual que pende de ese posible pacto fiscal. Lo primero es que se dice, y casi hay un consenso en ese sentido, y de la mayoría de las fuerzas económicas del país, de que el país no recoge, no capta a nivel oficial el porcentaje necesario para poder enfrentar todos los requerimientos que tiene de deuda externa, intereses, reposición de capital en parte, aunque eso hay un retorno, la salud, la educación, cada día más demanda y requerimientos mayores. Entonces, ante ese panorama, ¿cuál es tu idea? Realmente, ¿cómo estamos nosotros ahora mismo en porcentaje de recaudación
¿Y qué tanto se puede llevar eso? Porque el problema es que siempre que hay una reforma o un pacto, como tú quieras llamarle, la clase media y media baja es la que carga al final con todo. Entonces dicen, es que si esa parte tú no le mejoras en algo, ese sacrificio, lo que crea tensión. Sí, entonces, ahí cuál es la situación. Del lado de los ingresos, se va a cerrar este año 2021 con una presión tributaria. O sea, vamos a tomar todos los ingresos tributarios, no tributarios, lo dividimos entre el tamaño de la economía, medio atrás del PIB, es una presión de 14.9, casi 15%. Ahora, de este 15% hay que sacar una serie de ingresos que fueron extraordinarios. Por ejemplo, en este año 2021 se había hecho acuerdos con los bancos comerciales y con la Barrick, la que explota la mina de oro de Cotuí. Adelantaron impuestos. Adelantaron impuestos, estaban 20 mil millones en el caso de los bancos. Este año 2.800, que se suman a los 2.800 del año pasado, 5.600 de la Barrick. La venta de los bonos. La venta de los bonos, la venta, la recaudación extraordinaria de los acuerdos derivados de la ley de transparencia de patrimonio y esto, que eso casi son 20 mil millones. Entonces, cuando tú sacas esos elementos para tener una base más limpia, sobre la cual tú te puedes proyectar para el 2022, realmente la presión está en 14.2%, que es más o menos 14.2, 14.3, el nivel que ya tenía la economía antes del COVID. O sea, si tú tomas el 2019, te da eso 14.2, 14.3. ¿A dónde habría de llevar la presión para poder responder a las necesidades de gasto? Porque de eso se trata, no es aumentar los ingresos por quitar los ingresos, sino que hay una serie de necesidades, y tú mencionaste una, que es el tema del sector salud. Yo creo que estamos saliendo del COVID y ahí una enseñanza muy clara. Necesitamos gastar más y mejor en salud, y ahí hay un grave problema, que si tú ves la composición del presupuesto de gastos del Estado, se está dedicando 2 veces más dinero al pago de los intereses de la deuda que al mismo sector salud. Situación que obviamente en algún momento tú quisieras cambiarla, o sea, que sea 2 para salud y 1 para intereses. Y eso no se logra si no se hace una reforma. Entonces, la verdad que es una situación que, mira, cerramos el año bien porque el crecimiento fue muy superior a lo que estaba previsto, por ende las recaudaciones fue mucho mayor. Del lado del gasto, yo creo que hubo una mezcla de 2 cosas. El Estado en el gasto corriente se ha administrado bastante bien, ha logrado frenar, eliminar gastos. Del lado del gasto de capital está muy atrasado en la ejecución del gasto. Parece que le ha costado mucho acomodarse a las nuevas formas, ¿no?, de manejar el gasto público en esta parte. Entonces vamos a cerrar con un déficit mucho más bajo de lo que se pensaba. Pero entonces, viéndolo a nivel, ya como tú mencionaste, porcentaje, por ejemplo, haz una comparación para que el público entienda. ¿En cuánto están las recaudaciones? Digamos, primero comencemos en el entorno cercano de América, Chile, Costa Rica, por decir, no, y los países nórdicos. Después, damos un escenario global. Efectivamente, a priori somos uno de los países con la recaudación más baja del continente. Pero todos esos países, te mencioné tres. Sí, entonces, mira, por ejemplo, mira, en el continente solamente 2 o 3 tienen una presión más baja que República Dominicana. Está el caso de Haití y el caso de Guatemala, para dar unos ejemplos. Ahora, hay algo que hace difícil la comparación, es que en el caso dominicano estamos tomando solamente las recaudaciones, no incorporamos la seguridad social. Cuando te comparas con otros países, la seguridad social está incluida. Hoy en día, el costo de la seguridad social, lo que todo el sistema, todos nosotros contribuimos a través de lo que nos deducen o lo que se aporta a nivel de la empresa, supera de estar por el lado entre 2 y 2.5% del PIB. Es mucho dinero, porque tú estás hablando de más de 100.000 millones yo creo que ya van a estar superando los 120.000 millones de pesos este año en la parte de la tesorería. Entonces, eso es un dinero
que no entra en el cálculo de la presión tributaria. ¿Por qué no lo asumen? Porque no es un pago directamente al Estado, no se ve como un pago así. Va a la AFP, Pero en realidad, si queremos compararnos de manera comparable con otros países, deberíamos incluirlo o sacar estos porcentajes de los demás países. Mira, si quisiéramos estar más a la par con los demás en la región, deberíamos tener una presión entre un 18 y un 20. Es mucho dinero. pero con países como Chile, por ejemplo. Sí, Digamos. ya estamos hablando Chile, Costa Rica. Perú, Costa Rica, Colombia, haciendo un promedio, estar en este orden estaría bien, que solamente tú puedes alcanzar ese nivel dentro de varios años. De ahí la importancia de tener un pacto fiscal que te garantice de que gane, se va a seguir en la misma ruta. Y para hacerlo, tú tienes que hacerlo paulatinamente, porque el primer año tú tienes un impacto que es por las medidas que tú tomas. Y aquí siempre el problema que hemos tenido es como una resaca, ¿no? La resaca de los 15%. Se lograba el 15% de presión y a partir de ahí volvía a caer hasta el próximo ajuste. Entonces, por eso que hay que hacer una reforma diferente a las reformas que se hacían en el pasado. Y la primera característica de esta nueva manera de hacer una reforma es plantearse si efectivamente para recaudar más, si el tiempo no ha venido, y yo creo que sí ha venido, de reducir algunas tasas. El ITEVIS, el impuesto a la renta de las empresas, yo creo que habría de pensar para recaudar más bien de ir reduciendo las tasas. Sí, que se balice más y lo aumente el flujo. Sí, eso es la idea, porque mira, gran parte del problema de recaudación baja se debe a esta mezcla de evasión e informalidad, que en algún momento, mira, la informalidad, que ya está a un nivel alto antes del COVID, obviamente con el COVID se ha agravado. De acuerdo a los últimos datos del Banco Central, se llamó el tema de las nóminas. En el caso del sector privado, o sea, tú tomas el sector formal, saca de este sector formal lo que es el sector público, que por diferencia es formal, te quedaría entonces los empleos formales del sector privado. Tú lo comparas con el total de empleados que hay en el sector privado, por diferencia te da el sector informal del sector privado. Pues mira, la realidad es la siguiente, que de cada 3 empleos en el sector privado, uno solo es formal. Uno solo es formal. Es decir, que tenemos 2 empleos informales por un empleo formal. Es una situación que no puede seguir. Y entonces me pregunto, ¿tú crees de verdad, Oscar, que una empresa pequeña, micro, que no estaba formalizada, cuando el impuesto a la renta a las empresas era de un 27, se va a formalizar más fácilmente ahora porque en vez de 27 está a 30 la tasa? No. Yo creo que es ahí donde habría de pensar, tanto en el caso del ITEVIS como el impuesto a la renta, a las empresas a ajustar las tasas abajo donde sea posible. Eso te iba a decir, pero tú dices, universalizar el ITEVIS, pero yo estuve viendo un día así y comentaba con mi esposa de una pequeña compra que hice en el supermercado y me puse a ver que solamente había unos 10, 12 pesos de ITEVIS, que había 1 o 2 productos grabados, enlatados. Pero si hubiera estado completo los 470 pesos que hizo la facturita, hubiera pagado 70 y pico de pesos. ¿Tú te imaginas entonces cuando tú grabaras en la compra de una familia 5,000 pesos, todo, 5,000 por 18? Estamos hablando de casi 1,000 pesos de impuestos. Que por eso ¿Cómo? mismo, O sea, que es una situación que es compleja, no es fácil. Está lo ideal y hay lo que se puede hacer. Y está la situación de hoy, que es lo que se debería de empezar a cambiar. Entonces, entre lo ideal y lo que se puede hacer, bueno, hay un trecho que puede ser más o menos amplio, ¿no? Pero lo ideal sería, primero, yo creo que al igual que en muchos países, no hay nada equivocado en pensar que debería de preservarse una lista de bienes muy básicos a los cuales se le cobra una tasa cero. Muchos países, la mayoría de los países tienen
una parte exenta, que es una forma de proteger más a los hogares más pobres. Ahora, después, lo ideal sería ampliar lo más que se pueda y donde puede haber discusión, entonces que cuánto tú bajas la tasa máxima, que puede depender también de que cuánto tú vas a subir los productos y servicios que estaban exentos hoy, que tienes dos opciones, o tú lo llevas a la tasa máxima, los 18% de hoy, o tú lo llevas a una tasa intermedia. Y ahí pues hay varios debates sobre eso. Pero de todos los modos, debes pensar que lo que tú dijiste es cierto. Cuando tú vas al supermercado, tú te das cuenta, mira, que cuánto ITEVIS tú pagaste, y tú sabes que tú estás pagando ITEVIS sobre probablemente menos del 40% de la compra que tú haces. O sea que todavía hay este nivel de exoneraciones que son relativamente altos. ¿Qué pasa? Que entonces hay que verlo con mucho cuidado y hacerlo de una manera muy sensible, porque eso va mucho más allá de solamente poner el 16, 17, el 18 o ponerle otra cosa, porque eso afecta directamente el costo de la vida. Ahora, si tú vas a afectar al implementar esa medida, tú tienes manera de calcular, porque se conoce la composición de las canastas, que cuánto más le va a costar a alguien del GITIL 1 o el GITIL 2, perfectamente tú te puedes plantear a través de subsidio, a través de un gasto más inteligente, puedes compensar esos hogares. Lo que no es normal es que para no hacer el esfuerzo de focalizar, entonces permitir que todo el mundo esté recibiendo este ITEVIS que no se está cobrando. Cuando vamos al tema del gasto tributario, más de la mitad del gasto tributario se debe al ITEVIS, no un ITEVIS que se exonera a los empresarios, sino a cada uno de nosotros, porque sencillamente no se le cobra el ITEVIS a determinados productos. Entonces, esa es una situación también muy interesante, pero hay que cuidarse, no ir demasiado rápido, porque yo creo que no es tan sencillo como algunos piensan vendernos, de que mira, sencillamente tú quitas el gasto tributario, no pasa nada, no hace falta hacer una reforma. Mira, no es así. Tú quitas la exoneración del ITEVIS, automáticamente hay una serie de productos que van a pagar más, cuyo precio va a tener que subir, porque entonces ya va a tener que transparentar el tema del ITEVIS. No es así. Por curiosidad, Henry, por ejemplo, digo yo, los países nórdicos no lo han tenido siempre como un mito o una anhelada meta. ¿Qué computan los países nórdicos, digamos, donde uno ve que hay una excelencia en lo que es la atención al ciudadano, que desde que tú naces... pero también hay una excelencia en el pago y el cobro de los impuestos. ¿Qué porcentaje? Mira, por ejemplo, mira, mi hermana vive en Dinamarca, yo creo que allá pagan una tasa del ITEVIS de un 24%. Pero lo pagan sobre todo. O sea, yo creo que el único que no se cobra es el aire que tú respiras allá, y cuidado. O sea, a todo tú tienes Pero la carga fiscal, ¿cuál es global? No, supera el 40%. ¿Cómo? Supera el 40%, porque tú pagas un impuesto a la renta que es importante, tú pagas entonces un ITEVIS sobre absolutamente todo. O sea que, por eso, nuevamente, tú no puedes atender eso sin hay un impacto social, porque es definir, mira, en cuál sociedad queremos vivir. Ahora, señores, ¿realmente queremos volver a la economía que había antes del COVID? O sea, pensemos dos segundos. Es que un problema hay que enfrentarlo, está claro. Porque mira, la riqueza tiene que ser mejor distribuida. Eso es una realidad. Es cierto. Entonces, vamos a tomar un dato que para mí es una justificación suficiente para buscar de ver de qué manera hacemos una reforma. Salario mínimo. Salario mínimo se acaba de aumentar, de ajustarse en julio. Ahora, el promedio de los salarios mínimos no sectorizados, el sector privado, está a 15.600 pesos. La canasta básica de los hogares más pobres está a 23.000 pesos. No hay. Hoy en día, el salario mínimo no compra el 70%, ni siquiera logra comprar el 70% de la canasta. ¿Eso es satisfactorio? Creo que todo el mundo está de acuerdo para decir que la respuesta es no. ¿Y ustedes piensan que eso se va a resolver dejando las cosas como son? No, por supuesto que no. Entonces,
las reformas son necesarias, ahora tiene que ser la reforma correcta. Ahora, creo que la reforma que busque incrementar tasas no es la respuesta correcta al problema de hoy. Las MIPYMES, mucha gente que no está viendo, si no se estaban formalizando una tasa de un 27, realmente en su sano juicio piensan que hay más que se va a formalizar ahora porque la tasa es 27.30. Claro que no. No. O sea, tenemos que buscar Es un incentivo. los mecanismos para resolver ese tema de la informalidad, de la distribución, y eso se hace teniendo efectivamente un Estado que gaste más y sobre todo que gaste mejor. Correr mucho escenario, yo diría, y después consensuarlo con todas las fuerzas. Sí, pero hay que entender que, mira, los impuestos tienen una sola virtud, que es recaudar, 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 recaudar. Es con el gasto público que tú corriges las desigualdades. Sí. Por eso que tú necesitas... Siendo eficiente el gasto público. Por eso que tú necesitas un Estado que funcione bien. Entonces se necesita ahí un Estado que no es achicar el Estado, es tener un Estado más eficiente, que gaste más y que gaste mejor. Si no logramos eso, señores, no vamos a lograr nada. O sea, porque de repente, por obra del Espíritu Santo, las cosas que durante 30 años no se pueden arreglar, mágicamente se van a arreglar. Yo creo que no es así. No, está claro. Hay un ejemplo, por ejemplo, que tú que estás en esa área puedes dominar, Henry. La tarifa eléctrica. Se inicia ahora un proceso de incremento de precios escalonado hasta el 2026. Correcto. Si tú lo ves hasta mucho, tú dirías, bueno, 5 años. Pero cuando tú ves la realidad, tú te pones a mirar hacia atrás la historia del país. Que tuvimos una crisis, por ejemplo, de combustible en el año 94, 96. ¿Y qué hizo el presidente de turno en ese momento, Balaguer? Que dejó que los combustibles se acabaran, porque el problema era que para poder tenerlo al precio que el gobierno no podía, como ahora, un subsidio incrementándose permanentemente. Dejó que se acabara, creó la presión y todo el mundo estuvo de acuerdo, si hay que subir la gasolina, y ya ahí se resolvió. Entonces digo yo, ahora lo estamos haciendo, yo creo, mejor, porque estamos, pero ha faltado, yo digo, comunicación del gobierno, de hacerle ver a la gente por qué se está haciendo eso, porque ¿qué tenemos? Si no corrimos eso, vamos a llegar a un punto en que vamos a implosionar, y no, entonces ¿qué tú vas a tener? No tener luz. Entonces volver a apagones de 12 horas. Entonces esa es la realidad. Hay que convencer a la gente y saber que es un sacrificio que hacer. Sí, y pensar que, mira, primero, no una decisión ni de este gobierno, ni del gobierno anterior, ni tampoco del próximo gobierno, venga quien venga. Es una decisión que se tomó en el pacto eléctrico que se firmó. O sea, este incremento, este ajuste de la tarifa, nadie lo está decidiendo. Es aplicando lo que fue un acuerdo de la sociedad, que fue el pacto eléctrico. O sea, importante recordar eso. O sea, es la razón por la cual ahorita, o sea, no es porque subieron los precios de los combustibles, es en virtud de un acuerdo que se llama el pacto eléctrico, que prevé que efectivamente durante 5 años, cada trimestre, se hace un ajuste a la tarifa. El ajuste de inicio es De 1,5%. Estamos hablando, mire, yo estaba, antes de entrar en el programa, estaba haciendo una compra y ya la gente me abordó, ¿no? Sí, no, usted ve, mira, ya me subió la tarifa eléctrica. Pero si no me han facturado el primer mes. Pero, ¿qué ustedes me están diciendo? No, que la factura es más alta. Ah, bueno, ya, de hecho ya es algo diferente. La factura es más alta. Mire, tenemos que entender. La resolución de la Superintendencia de Electricidad, que es el organismo, al igual que le toca a Industria y Comercio publicar semanalmente la lista de precios de combustible, pues a la Superintendencia de Electricidad le toca, en este caso cada trimestre, hacer el pliego tarifario. Bueno, hicieron su cálculo, entonces eso entra en aplicación en noviembre, o sea, en los consumos de la luz del mes de noviembre, que es lo que va a ser la factura del mes de diciembre. O sea, ¿Se paga en diciembre? Sí. Entonces, la gente que me dice ahora que le han subido la luz, lo que le ha subido es el monto de la factura, que puede ser que haya consumido más que en el mes anterior. Pero no el costo unitario. No el costo unitario. Lo que pasa es que tú dijiste algo, yo creo que es importante empezar por un principio.
a mí me sorprende la cantidad de gente que son incapaces, o sea, que tienen incapacidad a leer su factura de electricidad. Pero hay gente que ni siquiera lo miraba. Hay mucha gente, tú le haces un par de preguntas y no te saben contestar, que todo esté en la factura. Sí, Hay tres categorías, de tres escalas. sí. Y entonces la gente necesita mayor educación, pero si es una realidad, está subiendo la tarifa. Es importante también decir que al mismo tiempo que está subiendo la tarifa, está subiendo también el bono luz, o sea que se está ampliando la protección para los más desfavorecidos, lo cual quiere decir que hay un grupo grande que realmente no va a tener impacto del incremento, pero ahí creo que se va a compensar con el bono luz. Sí, y ahí yo creo que es correcto, porque entonces la gente tiene que ver lo que realmente están costando las cosas. Eso yo creo que... Y también aprender a ahorrar, que también sí, somos muy también, pero ¿qué pasa? De... Que mucha gente hace unos años atrás me decía, pero ¿para qué yo hacer el esfuerzo de ahorrar? Porque total, te rifan la factura. No, o sea, yo creo que hoy en día hay sistemas de lectura, se están leyendo los contadores, muchos están directamente en línea. De hecho, me sorprendió, yo nunca lo había utilizado, sino a partir de esta semana, de ver, por ejemplo, a mí me toca con Edesur, todos los días ahora yo chequeo cuál ha sido mi consumo. Te mandan, sí, no. Entonces, esa es una forma también de cambiar un poquito, pero yo sé que ahí hay una mochila muy pesada, ¿no? Sí. Hay muchas cosas que en el pasado y tenemos que ver, o sea, no puede ser que un país como la República Dominicana, que ha avanzado tanto en tantos aspectos, no haya podido resolver todavía el tema del sector eléctrico. Vamos a ver si finalmente, ¿no? Ya con todas estas nuevas medidas y por todo el pacto, vamos a poder resolver ese sector, porque da pena. Resolverlo permanentemente, que no esté sujeto a estos vaivenes. Que es un poquito diferente al tema de los combustibles, que es otro tema complicado. Ahí sí, Henry, ya en la parte final, no podemos dejar de tocar ese tema. Estamos como diríamos, en un mundo convulso, sí, donde hay efecto de una pandemia, una etapa por pandemia o pandemia, porque de hecho todavía la humanidad sigue azotada en forma creciente en muchos países incluso. Y tú sumas ahí el incremento de los combustibles, desde petróleo, gas, carbón, problemas con los fletes marítimos de transporte en forma increíble. Ahí me enteré esta semana que ahora las navieras tienen un plus de $2.500, aparte de lo que era el flete formal y los impuestos y el costo de la mercancía en sí. Ahora ellos se inventaron eso, digamos. Y entonces, para tú asegurar el furgón, tú tienes que, aparte de todos esos costos que ya estaban establecidos y que han incrementado, pagar de 2.000 a 2.500, que eso es lo como que te da un bono, un premium, para tú saber que te lo van a dar en X fecha. O sea, es una situación totalmente fuera de... ¿Cómo tú ves esto en los próximos 6 meses, qué sé yo, 9 meses? El incremento de los commodities en general. Bueno, sobre el tema de los commodities, como de tanta... que sean los precios de la energía, petróleo, gas o carbón, que sean los commodities industriales, los metales y todo eso, la misma madera, que eran los que más había subido, como materias primas, los alimentos. En el caso de los alimentos, hemos llegado a niveles de precio que no se veían desde la pasada crisis de alimentos del 2008-2009. Estuve en los datos que mensualmente publica la FAO. Probablemente habrá de esperar al final del año que viene para que ya se vaya resolviendo esta situación. Se puede poner peor todavía antes de ponerse mejor. Y mira, y el petróleo sigue subiendo. Abrimos el año en $47 por barril. Ya llevamos 3 semanas arriba de 80. Ayer estuvo casi en los 84. Hoy ha bajado hacia los $82. Por cada dólar que se mueve el barril de petróleo, si sube $1 el barril de petróleo, le sacamos de la economía dominicana 4.000 millones de pesos. 4.000 millones de pesos. Y
Este año pasaron de 47 a prácticamente 85. Estamos hablando de muchos dólares. $37 habrá sido el ajuste hasta el momento. Que 37 por 4 son casi 150 mil millones de pesos que le hemos extraído de la economía dominicana. Eso tiene obviamente un impacto. El tema de los alimentos, que más me preocupa, vemos como todos los días están subiendo los precios y al mismo tiempo no le queda más remedio. Mira, no es correcto o sostenible por mucho tiempo vender por debajo de lo que cuesta una mercancía, un servicio. Entonces, puede subsidiar en un momento coyuntural. Sí, porque cuando se toma eso, se empieza en febrero a subsidiar el precio de los combustibles, porque estaba empezando a subir, ¿no?, el precio del combustible. Ya semanalmente el gobierno está dedicando en torno a 600 millones de pesos semanal. 500 y 600 millones. Estás hablando, si tú anualizas esto, estás hablando de 30 mil millones de pesos, es muchísimo dinero. De este dinero, la mayor parte es la parte más sensible, que es el GLP. El GLP es el combustible de mayor consumo. Tú estás hablando entre 9 y 10 millones de galones semanales. Y ahí es donde está la mayor diferencia de precio. En esta semana, el diferencial de precio del GLP anda por los 40 pesos. O sea, hoy en día un galón de GLP que cuesta 134,10, que es el precio récord, nunca antes había venido tan caro un galón de GLP. Si se fuese a aplicar el precio correcto, te llevaría arriba de 170 pesos. O sea, un impacto muy duro. Entonces, no hacerlo también tiene un impacto muy duro porque incremento en los transportes porque públicos, ahí tú tienes que ver de mercancías. Tú tienes que ver que efectivamente, mira, si tú estás dejando de aplicar eso, que son como unos 40 pesos, tú lo multiplicas por todo eso, ese volumen. Saben que probablemente de los 600 millones de pesos semanales, hay 400 que es el GLP, unos 100 millones que son las gasolinas y otros 100 millones que son los gasoil. Entonces, esta es la realidad y no es fácil. Probablemente habría de lograr paulatinamente ir cerrando la brecha, que no sea tan generalizado este subsidio, para permitir entonces diseñar nuevos mecanismos para ir compensando a los más pobres. Probablemente tú deberías de estar pensando subir el bono luz, que es, o el bono gas, en este caso el bono gas, que yo creo que son 360 pesos mensual, eso le equivalente a 6 galones, pero a 6 galones cuando el GLP se venía a 60 pesos. Ya parece lejos de nosotros. Pero todas esas son decisiones de políticas que para ser exitosa tienen que ser acompañadas por algo que yo ha sido un poco difícil para las autoridades todavía, que es construir un relato, o sea, la narrativa, cuál es la historia que yo le voy a contar a la gente, que yo le voy a explicar. Estamos haciendo, mira, hay tal situación, estamos haciendo esto por esta situación, el objetivo de esto es esto. Eso es lo que la gente tiene que entender. Y hay que explicárselo a la gente, si no es muy difícil que tú logras hacer tantos cambios como tú piensas necesario. Sí. Henry, el tiempo como siempre se nos agota. Contigo quisiéramos una hora más porque tenemos el tema de Haití, de las exenciones fiscales que se debatió en un momento a través de la Cámara Alta, del Senado. En fin, en otra entrevista quizás podamos abordar eso porque son temas también de mucha importancia. Pero creo que llevamos un poco de lujo en muchas de las cosas que están ahora en el entorno económico y macro del país. Gracias por tu... gracias por la invitación y como siempre a tu disposición. Muchas gracias. Igualmente aquí el espacio para ti. Muchas gracias. Amigos, con la entrevista concluimos el programa. Muchas gracias por su atención. Le esperamos el próximo sábado a esta misma hora.